Hola, en el Nuevo Testamento vemos varias historias hermosas en los Evangelios. De tantos relatos que hay, resaltaré 6. ¿Y qué relación hay entre estos versículos? ¿Y qué hicieron los personajes en estos mismos versículos? Dice Mateo 3, 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 28, 7 y 8. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos. Marcos 7, 36. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Juan 4, 28, 29. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No era este el Cristo? Juan 5, 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Seguramente pudiste notar que cada uno de los personajes aquí participaban activamente al hablar de las buenas nuevas de Jesucristo. En el estudio del perfil de la misión de la iglesia no puede faltar lo que se considera la columna vertebral de la vida de una iglesia, la cual es su obra misionera. El pueblo de Dios es un conjunto de enviados y sin una visión misionera estará destinada a morir. Las misiones ayudan a inyectar sangre nueva al pueblo de Dios constantemente, lo cual fortalece y mantiene siempre el poder de Dios para salvar. La acción misionera establece nuevas congregaciones en todas partes y participa en el plan mundial que Dios estableció. Descubramos 3 requisitos importantes en la expansión misionera de la iglesia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Padre, te doy por este día, Padre, porque nos permites tener otro estudio bíblico, Padre, aunque sea por este medio virtual, Padre. Ahora, Padre, te ruego, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Padre, quien nos guíe a entender este mensaje, Padre, y estas enseñanzas a través de tu palabra. Padre, ayúdanos a saber poner todas estas cosas en práctica con nuestra vida, Padre. Y Padre, también te ruego, Padre, que perdones nuestros muchos pecados y culpas, Padre. Bendícenos pues a través de este estudio, y todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo fue el primer cristiano que se lanzó a la obra misionera. En su carta a los romanos, él expresa su anhelo santo de ir a Roma para comunicar a los hermanos algún don espiritual. Aquí podemos ver que la iglesia debe tener un anhelo santo. Dice en Romanos 1, del 11 al 16. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí vemos que Pablo tenía un profundo deseo de comunicar la fe. ¿Para qué deseaba Pablo ir a Roma? Vemos el propósito de confirmar al nuevo creyente en su nueva vida y ayudarle a descubrir los dones que el Señor le ha dado para trabajar en su obra.
Además de comunicar el Evangelio, este es un paso muy importante y a fin de cuentas los nuevos creyentes son los que continuarán la obra misionera y se les debe animar a emprender esta tarea lo más pronto posible. Según el versículo 12, ¿qué entiendes por la fe nos es común en vosotros y a mí? En verdad es importante hablar del mutuo bienestar y de la fe en común. Esto es poder identificarse con la gente en los lugares a donde va para que no sea un visitante extraño, sino uno de ellos. Y según el versículo 13, comunicar la fe como Pablo lo ve es procurar obtener los frutos de su obra. Eso es poder ver a los hombres convertidos al Señor. La profundidad del anhelo nos hace vencer los obstáculos que estorban el ir a los lugares donde la palabra de Dios es necesaria. En los versículos 14 y 15 también vemos una disposición obediente y pronta. En estos versículos 14 y 15 vemos la importancia de predicar el Evangelio a todos sin hacer diferencia y que el apóstol Pablo estaba listo para compartir el Evangelio. El anhelo de la obra misionera que el Señor pone en el corazón de la iglesia se manifiesta en una acción que es consecuente a su mandato. Y algunos estímulos para obedecer de la manera pronta, así como Pablo lo demostró, es tener una gratitud del amor redentor del Señor que nos salvó de la condenación. También está la consideración de sentir un deber o deuda a la gente que aún no le ha conocido. Y está en nuestras manos para llevarles ese precioso mensaje a todos, no importando su raza, cultura, su posición económica, su sexo o su posición social. Esto sí es un amor especial por los perdidos, lo cual el apóstol Pablo nos demostró con su mismo ejemplo. Pero luego en el versículo 16 vemos una visión espiritual. Dice este versículo: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cuál era la razón por la cual Pablo estaba presto a compartir el Evangelio? El Evangelio es poder de Dios para salvar al hombre pecador. Así como ese mismo poder nos salvó, de la misma manera tiene un gran poder para salvar también a los que reciben el mensaje por nuestro medio. El saber y creer esto nos hace mirar como iglesia hacia las regiones más allá de nuestras mismas fronteras, donde hay millones de personas necesitadas del amor de Dios. Ahora, veamos que el segundo requisito de la expansión misionera de la iglesia es tener una visión de los campos. El apóstol Pablo tenía muy claro en su mente los campos a los cuales debía ir. Resulta que hay dos clases de lugares a los cuales se les debe dar prioridad para predicar el Evangelio. En el capítulo 15 de esta misma carta a los Romanos, en el versículo del 20 al 24, dice: Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y a los que nunca habían oído de Él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. El primer lugar recomendado según este pasaje es lugares de mayor necesidad. Según estos versículos, ¿qué lugares preferiría ir el apóstol Pablo para predicar? ¿Y por qué crees que él hacía esto? Está claro aquí que los lugares donde más necesita el Evangelio son aquellos donde nunca se ha predicado. Es responsabilidad y prioridad de la acción misionera descubrir esos lugares y llegar con ese mensaje de salvación. El segundo lugar recomendado son los lugares de valor estratégico, según los versículos del 22 al 24. Pablo se había propuesto extender el Evangelio primero en aquellos lugares donde no se había predicado. Pero una vez que había cumplido con esto, se propuso ir a Roma y a España. Y estos lugares representaban un tremendo valor para la obra del Evangelio.
Roma era la capital del Imperio Romano, la cual era una de las ciudades más grandes del mundo de aquel entonces. Los centros de alta densidad de población siguen teniendo un grandísimo valor para la predicación. Y claro que esto no significa que los lugares menos poblados o pequeños deben de ser descuidados. Pero sí tenemos que reconocer que estos lugares de gran población requieren una atención muy especial, y Pablo reconocía esto. Y también vemos que estos lugares, los cuales Pablo se proponía en ir, eran de grande y amplia influencia. Y estoy hablando de una influencia intelectual. En ese tiempo, los grandes pensadores eran de España. La gente que es líder del campo intelectual, cuando recibe en el corazón al Señor, también sirve muy ampliamente a la causa del Señor. Y el apóstol Pablo era un mismo ejemplo vivo de esto. Finalmente, veamos el tercer requisito para una expansión misionera, la cual es la necesidad de buenos obreros. El apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, de los versículos del 1 al 4, hace mención muy especial de cualidades de quienes hacen esta obra especial. Dice este pasaje: Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. ¿Qué cualidad notas aquí de un misionero? Seguramente podrás notar el esfuerzo o denuedo para hacer frente a la oposición del enemigo. La obra misionera siempre tendrá oposiciones del enemigo, pero un verdadero obrero del Señor está dispuesto a enfrentarlos y vencerlos. No lo hace retroceder ni darse por vencido. Esto lo hace para lograr los resultados del Señor. Y una vez logrado, sigue con otra, porque la expansión y predicación del Evangelio no tiene fin. Ahora, dice los versículos 3 y 4. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Si fijamos cuidadosamente en estas palabras, podremos notar que la exhortación o enseñanza de Pablo no está basada en el error ni impureza, sino que habló conforme a la aprobación de Dios para compartir el Evangelio. Esto nos habla de una base santa. El misionero ha de estar en completa armonía con la santidad del mensaje que predica. Sus motivos para predicar nunca son para ventajas personales, sino para el Señor, agradar a Dios. Y para que esto sea poder, debe tener una doctrina sana y basada en la Biblia. Su conducta también debe ser dirigida por el Espíritu Santo. Y su predicación debe ser respaldada por las acciones, las cuales deben de ser irreprensibles. También es alguien que no está dispuesto a comprometerse con nadie si su compromiso lo hace faltar el compromiso que ya tiene con Dios. Y es alguien que ama a su prójimo. Ahora, al leer Romanos 10:15, dice: ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Qué verbo resalta aquí? Me imagino que pudiste notar, como los versículos del inicio, que resalta la acción de predicar. Predicando las buenas nuevas es como se hace la acción misionera. Y aquí surge la pregunta: ¿quién? ¿Quién de los hermanos de la iglesia puede o debe hacer esta labor? ¿Será los que reciben un salario de la iglesia para cumplir esta labor? ¿O alguien que haya recibido un título de algún seminario? ¿Qué dirías tú? Si has contestado a todos, incluyéndote a ti mismo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Todo cristiano y toda iglesia es parte del plan de la expansión misionera que Dios ha diseñado. Y de esa manera nos corresponde hablarle a los demás de Cristo. ¿Lo haces tú? Ánimo y adelante en este ministerio,
pues son bienaventurados los que cumplen con fidelidad y amor el mandato misionero del Señor. Oremos. Gracias, Padre Santo, por estos momentos que nos permitiste estudiar tu santa palabra, Padre, y aprender algunas enseñanzas, Padre, en cuanto a nuestra labor misionera en la iglesia, Padre. Ayúdanos, Padre, a saber, Padre, ser excelentes obreros tuyos, Padre, y a poder cumplir con esta misión tan importante, Padre. Guíanos, Padre, en nuestro diario vivir y guíanos como iglesia, Padre, a poder hacer todas estas cosas posibles, Padre. Padre, te ruego, Padre, que bendigas grandemente a cada uno de los que han escuchado este mensaje, Padre, y ayúdanos, Padre, en nuestro continuo crecimiento espiritual diario, Padre. Todo esto te lo pido, Padre, te pido que nos perdones nuestros muchos pecados y culpas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te pido todas estas cosas. Amén. Dios los bendiga muchísimo.